al Señor en esta noche, otro miércoles más de estudio bíblico. Hoy estamos en el volumen 8, el tomo número 8. Y entramos al capítulo 14 y 15 de la carta de Romanos. Y esta ha sido una carta que nos ha educado de una manera tan tremenda. Yo he aprendido muchas cosas, siendo el maestro he aprendido muchas cosas de la carta de Romanos en este volumen. En esta noche, en el capítulo 14, entramos a una plática paulina donde Pablo ahora toma un cambio de velocidad. Usted ha notado que Pablo en Romanos, y como hemos dicho anteriormente, por ser una iglesia que él no fundó, también por ser una iglesia integrada de muchos gentilicios. En esa iglesia habían romanos, habían griegos, habían judíos judaizantes, habían judíos más liberales, habían prosélitos de Antioquía, de todas partes. Entonces esto propulsó al apóstol Pablo a hablar de una forma un poco, vamos a decir, genérica, ¿no? Genérica porque en Roma habían muchas situaciones y el apóstol pues se asegura de cubrir cada una de esas situaciones, ¿ok? En el tema de hoy, el capítulo 14 y el 15, vamos a ver que Pablo ahora toma un poquito de un cambio ahí de momento y el apóstol Pablo ahora empieza a tocar unas áreas, diríamos áreas neurálgicas acerca de costumbres y diferencias entre unos y otros hermanos, ¿ok? Este es un terreno delicado, ya que cuando se trata de lo que cada uno piensa, ¿ok?, practica y cree, ahí levantamos pared de defensa a veces. No queremos que nadie nos toque las vacas sagradas. Hay cosas que usted cree y que usted piensa y que usted ha aprendido que posiblemente usted dice, esto que yo sé no necesita ningún cambio. Sin embargo, cuando hay diferencias entre personas, ¿ok?, las diferencias tienden a separar a las personas. Entonces hoy vamos a ver cómo el apóstol hace un énfasis específico donde él trabaja para que a pesar de las diferencias, y quiero decirles esto a toda la congregación y a los hermanos que nos están viendo por el internet, mire, las diferencias no deben separarlo a usted de ninguna persona. Las diferencias de opiniones acerca de doctrina, hay cosas que quizás yo creo que a lo mejor usted las cree de otra forma, pero sencillamente lo que tenemos que observar en todo esto es que nos una el amor de Jesucristo. Lo importante después de todo es el amor. Diga, amor. Es una palabra pequeñita de 4 letras, pero encierra todo el corazón, el carácter, la personalidad y la existencia de Dios mismo. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, cuando usted ve que hay diferencias, usted no puede permitir que las diferencias vayan a separarlo a usted de una persona, porque cree o no cree de esta forma. Nosotros tenemos ministros que creen algunas cosas diferentes a las nuestras, pero son ministros que aman a Jesucristo, son ministros que aman al Señor y son ministros que aman a la iglesia. Las diferencias no deben de separarte de tus hermanos. Levi, ¿me puede hacer el favor de prender esa luz ahí? Ahí, muchas gracias, para la luz de la cámara. Las diferencias no deben de separarlo a usted. Por eso vamos a aprender hoy que el apóstol Pablo enseña cómo nosotros podemos convivir, podemos confraternizar, podemos estar unidos a pesar de. Y mire, esto aplica en todas las áreas de su vida, aplica en el matrimonio, aplica en la familia inmediata, aplica con los hermanos, con las hermanas, con los familiares, con los parientes lejanos. El amor debe de unir todas las cosas. El amor no debe de separar nada, por causa de que el amor es el vínculo perfecto, dice la palabra. Sin embargo, Pablo insta que seamos de espíritu y actitud noble y a no menospreciar a los que difieren con nosotros, ya sea en preferencias o costumbres que quizá nos ponen aparte. Es de maduros
el aceptarse los unos a los otros y no permitir que las diferencias sean razón para separarse. Cuando usted se separa de una persona porque hay alguna diferencia, hay que ver cuál diferencia es, ¿verdad? Por ejemplo, yo no le aconsejo a usted que usted ande con una persona que se pasa utilizando drogas y narcóticos, porque eventualmente usted va a terminar así, ¿ve? Pero simplemente que porque la persona ora de rodillas y usted ora de pie, o porque usted dice aleluya y el otro dice Abba Padre, no, eso no es para separarse, ¿entiende? Obviamente a mí me gusta más aleluya, porque aleluya es la palabra universal que en todos los idiomas encierra la misma verdad, que es que exaltado sea Dios. Se pronuncia igual en todos los lenguajes. Si usted le pregunta a un chino, el chino, a pesar de que él habla chin chan chon, cuando usted dice aleluya, te dice aleluya, porque es así. Y así hay muchas cosas donde verdaderamente comprobamos si verdaderamente andamos en amor. Es nuestro más profundo deseo, hermano, que esta clase que vamos a hablar sea de beneficio en alguna forma para cada uno de ustedes. Así entramos de lleno al panfleto. Y el capítulo 14, versículo 1, oiga cómo Pablo abre este pensamiento. Recibid al débil, ¿en qué? Fíjese, se supone que todos andamos en fe y todos andamos por fe, ¿verdad? Pero ahí te dice, recibid al que es débil en la fe. ¿Qué es una persona que es débil en la fe? Una persona que posiblemente no está tan ejercitado en la fe como usted. Una persona que quizás no confiesa la palabra con tanta seguridad como usted, porque quizás en él la fe no se ha desarrollado de la forma que debe desarrollarse, ¿entiende? Ahora dice, no, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí usted ve que cuando Pablo habla de esto, Pablo estaba hablando de la comunidad judía, predominantemente de la comunidad judía que estaba en Roma, donde, como les dije anteriormente, habían judíos judaizantes, pero fuertes, aferrados, y quizá había otros que no eran tan aferrados. También dentro de los judíos que practicaban el comer limpio. Si usted quiere imitar algo bueno, yo le sugiero y le recomiendo que coma limpio. Cuando usted come limpio, usted se va a sentir más saludable, va a tener un peso más adecuado, va a dormir mejor, va a tener menos problemas del estómago, todo ese tipo de cosas. Mire, a los judíos le dieron una ley, pero también le dieron unos reglamentos de comida, donde ellos consumían alimentos que eran muy saludables. A mí la dieta judía me fascina. Nosotros interaccionamos con algunos familiares en los cuales hay judíos, y oiga, comen mucho mejor que nosotros, ¿sí? Nosotros comemos mucha fritura, los boricuas somos acérrimos en eso, malos en eso. Consumimos mucha grasa, posiblemente los cubanos también, y los centroamericanos ni se diga, y quién sabe los latinoamericanos también. Pero tan buena que es la grasa, ¿verdad? Pero tan mala que es. Entonces yo le aconsejo, mire, coma limpio, porque usted se va a sentir mejor, especialmente cuando usted ya entre en años. El comer limpio es más saludable y más aconsejable. Amén. Aquí Pablo dice, el que come de una forma no critica al que no come, pero el que no come tampoco critica al que come, porque a ambos dice, los ha recibido el Señor. Mira el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pablo aquí usa la expresión el criado ajeno, pero cuando usted mira esto envuelve a los criados, pero también envuelve a los hermanos en la fe. Hay veces que quizás usted critica la forma en que fulano o fulana hace esto o hace aquello. Mire, Dios le ha recibido de la misma forma que lo recibió a usted y me recibió a mí.
Por lo tanto, este es uno de los ejercicios de fe, de madurez, donde el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que el Señor es poderoso para mantenerla en pie. Mira el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Mira lo que dice después. Y esta es una frase que a mí siempre me ha gustado. Cada uno esté plenamente convencido ¿en qué? En su propia mente. Usted sabe por qué usted hace las cosas. Nunca haga las cosas porque otro dijo que las hiciera. No haga eso. No vaya a ser como hacía la señora aquella, que ella se casó con su marido y cada vez que ella hacía un jamón, le cortaba 2 pedazos al jamón. 2 trozos grandísimos le cortaba. Y entonces metía el jamón al horno. Y el esposo estuvo viendo eso por meses. Y un día, intrigado, le dijo, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú le cortas esos 2 pedazos al jamón? Y ella dijo, pues mi mamá siempre lo hacía así. Pues, oye, pero ¿y por qué? Entonces, él llamó a la mamá de ella y le dijo, ¿por qué usted le corta esos 2 pedazos? Y yo, porque el hornito mío era chiquitito y no cabía. Entonces le cortaba 2 pedazos. Hay gente que hace las cosas sencillamente porque le dijeron que se hace o porque vio que alguien lo hace. Pero fíjense qué verso tan poderoso. Cada uno esté convencido en su propia mente. ¿Sabes por qué en tu propia mente? Porque cada uno de nosotros es guiado por el Espíritu Santo. Posiblemente el Espíritu Santo me diga a mí, haz eso y no hagas eso. Quizás a ti no te lo tiene que decir porque el asunto específico es conmigo. Entonces yo tampoco puedo decirte, mira, no hagas eso porque a mí el Espíritu me dijo que no lo hiciera. No, quizás el del problema soy yo y por eso el Espíritu me dijo, no te metas ahí. Hay gente que no pueden acercarse al alcohol. Hay gente que no pueden acercarse a la comida. Hay gente que no pueden acercarse a un casino. Hay gente que tienen todo tipo de asuntos en el pasado, quizás han sufrido por situaciones que a veces lo mejor es mantenerse al margen, ¿sí o no? Por eso todas las cosas no son las mismas y no le convienen de la misma forma a cada persona. Vamos al verso 6. Ya les habló de la comida y ahora les habló de los días festivos, de los días feriados o del día de reposo. Ahora, mira el verso 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, versículo 7, para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Que, oye, ¿sabe? Yo miro esto y yo digo, Pablo era tan claro con estas cosas que aquí él cubrió a cada grupo específico que tenía quizá diferencias. Miren, una comunidad como la de Roma era una iglesia grandísima. Dicen los exégetas que era una iglesia pero de muchísima gente. Entonces nosotros lo que vemos es que el apóstol está haciendo una salvaguarda, porque en un grupo de gente muy grande se abre la puerta para muchas diferencias. Y en las muchas diferencias, ahí es que pueden venir discordias, ahí es que puede decir, no, a mí el pastor Eladio me cae pesado porque... Entonces comienza a haber una diversidad de opiniones y de pensamientos, ¿no? El apóstol está tratando de cubrir eso de esta forma. Mira cómo dice el verso 7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fíjense que los lleva hasta el punto de la muerte. Les habla hasta de la propiedad de la muerte para decirle, mira, si tú estás vivo para el Señor. Y si te mueres, para el Señor te mueres también. Así que aunque estés vivo, oye, de esa forma el apóstol elimina tantas situaciones y tantos problemas. Mira el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser así Señor de los muertos como de los que viven. Qué lindo esto. Aquí cuando el apóstol habla de la muerte y de la resurrección de Cristo, te está diciendo, mira, en la muerte de Cristo y en la resurrección, no solamente están cubiertos los que están vivos, sino también los que están muertos. Dios tiene cuidado de los vivos y de los que ya partieron
de esta vida terrenal. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto se parece a lo que Pablo habló en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Mira el juicio ahí. Cuenta de sí. Dios no te va a pedir cuentas por fulano ni por fulana. Por eso es que es bien importante que usted y yo nos mantengamos enfocados en nuestra vida, enfocados en nuestro proceder, enfocados en que no vayamos a ser tropiezo para otra persona. No debemos de ser tropiezo. Debemos de ser personas cuidadosas, donde cada uno entiende ese versículo, que cada uno dará cuenta de sí. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Oye, qué claro está eso, ¿verdad? Una de las cosas que tú debes de aprender, iglesia, la lección más importante que una iglesia debe de aprender es esa: mantenerse al margen, amar a pesar de, no importa cuál sea la diferencia. Cubre a tu hermano, cubre a tu hermana, soporta a tu hermano, soporta a tu hermana. Esa es la lección perfecta del amor, donde, acuérdate, estás haciendo esto porque estás acumulando para ti. Si tú criticas, después vas a dar cuenta de eso. El Señor te va a preguntar: ¿por qué estaba criticando a fulano? Y las recompensas vienen por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos. La Biblia dice que hasta por un vaso de agua hay recompensa. Imagínate. Obviamente hay unas cosas que son más importantes, las recompensas más notables que el Señor entregará en ese día son las recompensas de cuántas almas ganaste, a cuántos encaminaste por el camino de la verdad. ¿Tú sabías que a veces no se trata de que vayas y consigas una persona nueva para que venga a la iglesia? A veces de lo que se trata es de que no hagas que uno de los que está en la iglesia contigo se vaya de la iglesia. ¿A cuántos puedes tú preservar? ¿A cuántos puedes tú cubrir con el amor? Esa es la parte importante de esto. Con uno que no se te pierda, ganaste muchísimo. Y con uno más que traigas, entonces ganaste mucho más. Amén. Versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, ¿qué dice? Para él lo es. Fíjate que es un asunto de conciencia, es un asunto de conocimiento, es un asunto de madurez. Con esto no estamos diciendo, ni vamos a convertir este verso en una licencia para decir que todo está bueno, aún lo malo. No, no es eso. Aquí estamos hablando de un estado de conciencia, estamos hablando de un estado de madurez. En ese estado de madurez, tú aprendes a discernir las cosas y tú sabes cuáles son las cosas que te hacen daño y cuáles son las cosas que no te hacen daño. Amén. Ahora, esa es la parte personal, donde tú juzgas personalmente. Pero mira ahora cómo entra el verso 15, porque ahora te habla de la persona que está a tu lado, o de la persona que te conoce, o de la persona que te puede estar viendo. Mira lo que dice. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahí no está diciendo que se pierda y se vaya al infierno, sino que se pierda la unidad, que se pierda el amor, que se pierda ese espíritu de unidad que debe haber entre todos. Malas. Sin embargo, posiblemente por el hecho de que usted no considera que están malas, eso no es una puerta abierta para usted decir, bueno, lo hago, diga lo que diga quien diga. No, hay veces que sencillamente debes de ejercitar cuidado. Debes de ejercitar cuidado. Por ejemplo, a veces hay comentarios que si los hacemos podemos identificar a una persona con ese comentario.
Por eso es importante poner cuchillo a la garganta, ¿no? Porque los comentarios a veces pueden hacer daño. Cuando vayas a hablar, siempre fíjate bien qué vas a decir, quién está presente, qué es lo que vas a decir, y posiblemente lo más seguro es que mejor es que no lo digas. Porque a veces hacemos daño con nuestras palabras. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. La palabra vituperado es como avergonzado, ¿no? No permitas que tu bien vaya a ser vituperado. Lo que estás haciendo que tú consideras que está bien para ti, de momento no está tan bien nada, porque quizá lo está viendo o lo está escuchando una persona que no está tan madura como tú. A eso es que se refiere. No sea vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Sabes que Pablo acomoda la palabra justicia ahí? Porque ser justo en todos los aspectos es lo que está diciendo. Ser justo haciendo discernimiento de quién, con quién estás tratando, qué vas a hacer, qué vas a decir. El reino de Dios de los cielos lo dice. Dice, es paz, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando tú sientes paz en el corazón, definitivamente lo hiciste bien. Y esta es una regla que a mí siempre me gusta mencionar, por causa de que cuando tú haces algo que no está muy bien, el Espíritu Santo utiliza tu conciencia y te dice, no estuvo bien, no cayó bien lo que dijiste. Mire, hermanos, eso a mí me ha pasado 1.000.000 de veces. El que está aquí al frente hablando corre mucho más posibilidades de decir algo que no debe de ser que el que está sentado, porque el que está sentado no está hablando tanto como el que está presidiendo, ¿no? Y por esa razón usted siempre nos oye diciendo, Señor, las palabras tuyas, las palabras dadas por el Espíritu, quita al hombre y ponte tú. Siempre estamos pidiendo eso para que el Señor en su amor nos cubra de que no vayamos a hacer un daño de acá del púlpito a ninguno de las ovejas. Por eso usted ve que en este púlpito Dios ha establecido un cuidado. Por eso que usted no ve muchos predicadores pasando por aquí. Porque hay muchos predicadores, pero uno nunca sabe lo que los predicadores dicen. Aunque sí lo sabemos. Y a veces posiblemente no te va a hacer mucho bien que tengas un menú de 15 predicadores al mes. Posiblemente no te va a venir bien. Quizás te vas a turbar un poquito. Amén. Versículo 18. Porque el que en Cristo, en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjate, de la forma que esto funciona es agradar primero a Dios y después entonces es bueno para los hombres. Pero hay personas que a veces tratan de agradar al hombre primero, y cuando tratas de agradar al hombre, posiblemente desagradas a Dios. Y eso es lo que queremos evitar. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la ¿qué? Fíjate, cuando habla mutua edificación, inmediatamente tú piensas que ya eso es un asunto en grupo, ¿sí? Es un asunto en grupo. Cuando hay mutua edificación, está hablando de más de una persona. Está hablando de que seamos cuidadosos en medio de un núcleo de hermanos. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Oye, mira cómo Pablo lo habla tan claro. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Imagínate. Tú sabes que a veces cuando tú adoptas una forma de comer y comienzas a comer vegetales y a comer frutas y empiezas a comer de una forma saludable, diferente, se te para alguien al lado con un pedazo de pollo frito con grasa y tú dices, ¿y de dónde salió este incircunciso? Porque aún así hay como un contraste, ¿no? Obviamente el apóstol nos está diciendo, no vayas a menospreciar al que no come como tú. Eso es bien importante. Versículo 21. Bueno es no comer carne. Ahora entra específico a esto. Ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda
o se debilite. Hay personas que tienen una forma estructurada y disciplinada de comer o de tomar, ¿no? Y de momento se encuentran con un hermanito que es bien happy. Y pásame otra, y pásame otra. Y de momento el hermanito que estaba estructurado ahora se está desestructurado. Porque mira, se debilitó. ¿Entienden la palabra debilidad ahí? Se debilitó, adoptó una forma incorrecta de hacer las cosas a la forma en que las estaba haciendo. Mire, a los alcohólicos, cuando ellos se reforman y dejan el alcohol, les dicen los consejeros que hasta el aftershave que tiene base de alcohol, hasta eso cuando le penetra, le excita las hormonas para querer tomar. Y ellos tienen que usar una crema que no tiene base de alcohol para... Le estoy enseñando demasiado a ustedes. No usan el alcohol en nada, porque el alcohol es peligroso, porque el cuerpo tiene una tendencia, después que una persona ha sido esclava del alcohol, después el cuerpo tiene esa tendencia a desearlo y a buscarlo. Hay unas señales electrónicas ahí en el cerebro y en el hipotálamo que te dice, oye, eso sabe bien bueno. El hipotálamo es esta parte de atrás de su cerebro. Ahí hay una computadorita y hay un alien sentado ahí con unas palancas, que ese es el que te dice, cómete otro plato, bébete otro vaso, pide otra, cómete una dona. Para los hermanos que nos están viendo, alguien trajo donas hoy. Y entonces, por eso tú tienes que ser cuidadoso. Tienes que ser cuidadoso porque hay gente que son débiles. Y los que son débiles tenemos que tener cuidado. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para con Dios o contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en todo aquello que aprueba. Pero mira, es a sí mismo. No es que te pares en un púlpito y decir, no, yo no condeno esto y yo no condeno lo otro, y a mí quien me juzga es Dios. Yo vi uno que tenía un tatuaje el otro día que decía, Dios es el único que me juzga. Tú tienes que ser libre, pero tú no puedes permitir que tu libertad sea ocasión para que otros caigan. No puedes permitir eso. Porque si tu libertad le es ocasión de caer a otro, ¿qué va a pasar? Que entonces ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Ahora versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado, es violación, es transgresión, es error, es una falta. La palabra pecado encierra muchos principios, ¿no? Por ejemplo, el domingo hablábamos de que del amor cubre multitud de faltas. En otro pasaje te dice, el amor cubre multitud de pecados, porque un pecado es una falta, ¿no? Mira el capítulo 15, para comenzar ahora en el capítulo 15. Dice así, porque esto, el hombre le puso el capítulo 15, pero esto es una continuación del versículo 23 del 14. En el 14 te dice que todo lo que no proviene de pecado. Entonces, así pues, quiere decir, por lo tanto, de acuerdo a lo que te estaba diciendo anteriormente, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate, aquí hay una lección bien importante. No procures estar bien contigo aunque fulana o fulano se moleste. Eso es lo que te está diciendo ahí. Trata de estar bien, pero trata de que fulano o fulana no se vaya a sentir mal por tú tratar de agradarte a ti mismo. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esta es una de las pocas veces que yo he visto en la Biblia que dice que agrademos al prójimo. ¿Lo ves ahí en tu panfleto? Dice, agrademos. Nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ahora la cosa se pone un poco seria, porque ahora te está hablando del proceder de Cristo y te dice de lo que Cristo hizo. Antes bien, como está escrito,
Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es un salmo, creo, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate, si no esas cosas no hubieran sido escritas, entonces tú y yo no tendríamos un marco de referencia. Es lo que te está diciendo el apóstol. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Fíjate que volvemos a lo mismo que hemos estado hablando todo el tiempo. Tu modelo es Jesús. Tu paracleto es Jesús. La persona de quien tú aprendes es Jesús. Todo el tiempo tiene que ser Él, porque Él fue que te enseñó. Él es el que vino a hacer esas cosas. Si tú quieres aprender algo de la vida, búscalo en la vida de Jesús y lo vas a ver. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, otro consejo más, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pero os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Hay una versión que dice esclavo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. ¿Notas cómo ahora dejó a los judíos con la comida, dejó a los otros con la bebida y ahora empezó con los gentiles? Ahora está hablándonos a gente como nosotros, que estaban en la integración de la iglesia de Roma. Mira el verso 12. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, dice. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Oiga bien lo que le voy a decir ahora. Mire, el conocimiento que se imparte en un ministerio es para que usted amoneste y para que usted edifique a otro. No es para que usted menosprecie a otro. Hay un espíritu que se mueve mayormente en los ministerios de gracia, que hay como un espíritu de superioridad, que la gente cuando llega a un conocimiento pleno de muchas cosas que dice la palabra, ese conocimiento de momento como que le hincha la cabeza y se convierte ahora en un súper espiritual lleno de revelación que no tiene humildad para amar al que es pobre en la fe. Hay hermanos que aquí dicen Dios te bendiga, y yo estoy seguro que nunca van a dejar de decir Dios te bendiga. Y cuando me dicen a mí Dios te bendiga, yo le digo amén, hermano, amén. Hay otros que me dicen bendiciones, hay otros que me dicen bendecido. Pero mire, cuando un hermano dice Dios te bendiga, usted no puede irrumpir inmediatamente. No se dice Dios te bendiga, se dice bendecido porque tú estás bendecido con toda bendición. No. Ahí lo que estás haciendo es que estás destruyendo la fibra sensible del amor de una persona que te está saludando en el amor de Jesucristo. Y yo creo que eso merece un aplauso. Sí, porque los ministerios de gracia son los más peligrosos, yo. Déjeme decirle que un ministerio de esos que no conoce gracia no representa ningún peligro para usted. Porque usted lo mira y lo ve quizá como un débil en la fe, o lo ve quizá como una persona que no ha llegado a conocer muchos de esos misterios que usted conoce. Pero esas personas a veces tienen más sinceridad que los hermanos que están hinchados con la revelación de gracia. Y lo digo para vergüenza de nosotros, porque mire, a veces se nos va a la cabeza la revelación.
A veces pensamos que la revelación es lo más grande que hay. No, lo más grande es el amor. Lo más grande es cuando tú cubres, cuando tú recibes al débil, no para competir ni para discutir. Cuando el amor de Dios está en ti, tú pasas por encima de esas diferencias como un águila. Tú no ves esas cosas. Esas cosas no te hacen daño. Pero hay ministerios que se han levantado con una revelación, oiga, que ya usted no puede hablar con ellos porque todo lo que usted dice, ¡pum!, vienen y te corrigen con otra cosa. Y el amor, mira, el amor está por allá escondido debajo de la alfombra, metido por allá detrás de una cortina. Y no debe de ser así. La revelación no debe de envanecerte. El conocimiento envanece. Tú tienes que llevar el conocimiento con un balance correcto para que nunca el conocimiento opaque el amor de Dios que está en ti. Y yo escucho esto a diario. Yo miro bastantes foros, porque yo me educo bastante y me informo bastante para ver lo que está pasando. Hay unos foros por ahí que hay unas personas, oiga, que ellos elaboran una clase de madeja que está más enredada que la que decía, ¿quién era que decía? Dos pulpos jugando dominó. Imagínense. ¿Cómo fue que dijo? Creo que fue Sócrates fue que dijo, o Shakespeare que dijo, qué madeja enredada estamos tejiendo. Usted habla con ellos y no hay forma de usted decirle, pues mira, ok, pues bendecido con toda bendición, y estoy completo, y estoy perfecto, y estoy reinando en vida. No, hay veces que hay mucho más que eso. Vamos a hablar de la experiencia de cuando el Señor te tocó, orando en tu lugar secreto, cuando el Señor te habló y te dijo, cuídate con esto, quiero que hagas esto, déjame eso, empieza con esto. Oye, cuando tú empiezas en tu lugar secreto a buscar la dirección del Espíritu, no hay revelación paulina y no paulina que te enseñe nada. Hay unas palabras que son las palabras que enseña el Espíritu, que van por encima de la misma doctrina que está en la palabra. Porque la letra sin espíritu es letra muerta, fíjate. Pero hay veces que cuando tú estás siendo dirigido por el Espíritu, tú entras en la palabra y de momento la palabra comienza a alumbrarte. Y tú dices, yo no había visto esto. Porque es importante que tú conozcas al Señor de la palabra y no a la palabra del Señor. Primero es el Señor de la palabra y el Señor de la palabra te lleva a la palabra del Señor. No hay otra forma de hacer eso. ¿Dónde estábamos? Que se me fue el hilo. Mas os he escrito, hermanos, verso 15, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, oye, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nota que Pablo nunca deja el factor Espíritu Santo fuera. Porque un creyente sin espíritu es un palabrero. Es un palabrero. Y un palabrero no puede edificarte a ti. Quien te educa es aquel que habla con las palabras que da el Espíritu. Aquel que habla de lo que fluye del Espíritu. Y ya me convertí en un predicador aquí. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar, dice Pablo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Hay gente que piensa que Pablo era un biblióprido muerto ahí con solamente letra. No, mira lo que dice el verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo no era un frío, Pablo era un hombre que hablaba con poder, hablaba con señales, hablaba con prodigios. No era un hombre muerto de solamente revelación.
¿Usted sabe que hay ministerios de gracia que han inventado un Pablo que no existe? Hay ministerios de gracia que te han inventado un Pablo y dices, ay, wow, ¿y cómo es Pablo? Pero qué frío. Pablo ponía las manos, mira, Pablo oraba, Pablo se quitaba serpientes de encima, Pablo mandaba enmudecer a gente. Pablo era un hombre con el poder del Espíritu Santo igual que Pedro. Bueno, él lo dijo por su boca, el mismo que obró en Pedro fue el que obró en mí. Sencillamente Pablo fue a los gentiles y Pedro fue a los judíos. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto él lo habló también en el último capítulo de la segunda carta de Corintios. Pues le pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré por vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué lindo, ahí hay una petición paulina diciéndote que lo ayudes a orar. ¿Tú sabes que hay ministerios que han inventado un Pablo que no ora? Un Pablo que no ora, un Pablo que no dobla rodillas, un Pablo que no dice nada. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están ¿dónde? ¿Y quiénes eran los que estaban en Judea? Los judíos. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Porque él pensaba que posiblemente podría tener problemas con ellos mismos para eso. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Qué dos capítulos tan bonitos, esos capítulos de 14 y 15 de Romanos. Como Pablo habla, hablando a judíos, habla a judíos practicantes, habla a gentiles, habla a personas que no conocen nada de comer de esto y de comer aquello y de beber esto. Qué cosa tan linda. Permite el Señor en esta noche que estos dos capítulos, esta carta tan linda, sea de edificación, y que podamos quizá acatar algunas de estas lecciones que en ella están contenidas. Muchas gracias por la atención prestada. Este es el final de la lección de esta noche. Bendecidos con toda bendición.